Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva alza en el precio de la gasolina. El galón de este combustible amaneció hoy en 250 pesos o 250 pesos más caro en todo el país. ¿Cuánto más falta para llegar al precio internacional? Nos acompaña el experto Julio César Vera de la Fundación Shua Energy para explicar cómo va ese proceso del desmonte de los subsidios. Polémica por las plataformas de movilidad. Un proyecto de ley plantea que el gobierno podría desconectar aplicaciones como Uber, Cabify y otras similares, además de imponer multas a conductores y usuarios de estas plataformas. Analizaremos el tema con María Fernanda Quiñones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Mensaje para el gobierno nacional. Una encuesta revelada hoy por la ANDI e Invamer advierte que los colombianos sí quieren ajustes y mejoras en el sistema de salud, pero no un revolcón total como el que pretende hacer el gobierno nacional. Les contaremos los detalles y les tenemos las explicaciones de Bruce McMaster, vocero de los industriales. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los combustibles y de las alzas que se están aplicando paulatinamente a estos productos en todo el país. La idea del gobierno es ir marchitando poco a poco los subsidios que vienen otorgando en el precio de cada galón de gasolina y de ACPM. Para analizar el tema, quiero saludar al doctor Julio César Vera. Él es el presidente de la Fundación Shua Energy. Doctor Vera, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches y un saludo especial. Nos anunciaron, doctor Vera, un incremento a partir de este momento de 250 pesos por galón de gasolina. Y nos explicaban desde el Ministerio de Hacienda que de esos 250 pesos, 59 corresponden al desmonte del subsidio con el que el gobierno está ayudándole a los colombianos a combatir la inflación, es decir, evitando que suban más los precios de los combustibles. Entonces, los 191 pesos restantes, ¿a qué corresponden? Hay otras variables dentro de la estructura de precios, Víctor, que suben anualmente. En este caso, en el mes de febrero se da un aumento del impuesto nacional a los combustibles, que es uno de los 5 impuestos que tiene hoy los combustibles, y también hay un aumento en el margen minorista como tal y en el impuesto al carbono, que es otro de los impuestos que hay hoy, que es el impuesto a las emisiones contaminantes. Esos aumentos son de carácter anual y tendrían que ser compensados con este aumento que se hizo en el mes de febrero. Ahora, la gasolina ya casi está quedando en 11.000 pesos a nivel nacional, pero imaginémonos un galón, para citar un ejemplo, imaginémonos un galón de gasolina de 10.000 pesos. ¿Qué parte de esos 10.000 pesos corresponden al valor real de la gasolina y qué parte corresponden, no sé, a impuestos y a todas estas arandelas? Más o menos entre un 48 y un 52% del precio final es el costo del producto en sí, es decir, lo que recibe Ecopetrol, y entre un 24 y 26% son los 5 impuestos que le señalaba. Lo demás son básicamente márgenes de comercialización y márgenes asociados a la actividad de transporte como tal. Doctor Vera, mire, este es el resumen que hemos hecho de los recientes aumentos en la gasolina, particularmente. En los últimos 5 meses, este ha sido el incremento: 200 pesos en octubre, 200 pesos en noviembre, 200 pesos en diciembre, arrancando el año nuevo, 400 pesos, y el de hoy, 250 pesos, para un total de 1.250 pesos por galón. Es decir, en estos 5 meses la gasolina se ha incrementado cerca de un 13%. ¿Vamos a buena velocidad o no cree que están subiendo muy rápidamente los combustibles? Si uno lo compara con lo que es hoy el diferencial de precios, teniendo en cuenta lo que son los precios internacionales de los combustibles, que son los que se toman como referencia, y el estado actual de la tasa de cambio, yo creo que vamos a un ritmo que es importante, pero no suficiente. Hoy tenemos un diferencial versus el precio internacional o el costo de oportunidad del producto, que en el caso de la gasolina ya bordea los 5.100 pesos. Fue un precio superior en el año pasado a finales, que teníamos una tasa de cambio de cerca de 5.000 pesos y precios internacionales del petróleo por encima de los $100 el barril, pero sigue siendo un valor importante y sigue generando el orden de 1 billón de pesos en subsidios solo por efecto de la gasolina.
En el caso del diésel la situación es un poco más grave porque tenemos un diferencial de precios de más de 10.000 pesos hoy con el precio internacional. Eso genera un fenómeno de consumo adicional en materia de diésel, hace que Colombia sea uno de los países más económicos en materia de precios de diésel a nivel global, dentro de los 13 o 14 países con menor precio internacional, y un subsidio que puede estar del orden de los 1.8 billones de pesos mensuales por efecto del diferencial de precios versus el mercado internacional como tal. Doctor Vera, aquí estamos viendo que en promedio a nivel nacional la gasolina se encuentra en 10.399 pesos. Entonces, ¿en cuánto debería estar hoy el galón de gasolina si no se siguiera aplicando este subsidio? Estaríamos hablando de un valor aproximado de unos 15, más o menos 15.500 pesos aproximadamente sería el precio o costo oportunidad del producto, por efecto de hacer un proceso de desmonte total del subsidio de dicho producto. ¿Y usted cree que la idea del gobierno es esa, llevar el precio de la gasolina a ese nivel, a 15.000 o 16.000 pesos? Por supuesto que sí, pero esto le va a significar que lo tendrá que seguir haciendo gradualmente, y estamos hablando de un proceso que va a tomar aproximadamente 24 meses adicionales si tomamos como referencia ajustes de 200 pesos por mes aproximadamente, como los que se han venido haciendo. La coyuntura de enero y de febrero tiene otras variables involucradas, pero analizando lo que sucedió entre octubre y diciembre con ajustes del orden de 200 pesos por galón, estaría tomándonos del orden de 24 meses poder cumplir con la meta de alcanzar el precio internacional como tal. Claro, entonces estaríamos hablando de que eventualmente a finales del próximo año, si seguimos como vamos, aparentemente la gasolina llegaría a unos 15.000 o 16.000 pesos. Doctor Vera, hay quejas en diferentes ciudades, porque aquí tengo la tablita de cómo quedaron las tarifas por zonas del país. Por ejemplo, se queja mucho la gente de Villavicencio, galón de gasolina 10.873 pesos a partir de este momento, cuando en el promedio nacional o de las primeras ciudades estamos hablando de 10.399 pesos. Y ellos se preguntan, ¿por qué aquí tenemos la gasolina tan cara si estamos cerquita de las zonas productoras de combustibles? Sí, es una excelente pregunta. Desafortunadamente, si bien Meta es el principal departamento productor de petróleo que hoy tenemos, la realidad es que nuestras refinerías están ubicadas en el centro del país, en Barrancabermeja y en la costa atlántica en Cartagena. Al estar alejadas de los centros de refinación, la zona del llano tiene un mayor precio porque en Colombia se tiene una señal de distancia. Entre más lejos nos encontremos de las refinerías, es mucho más costoso el combustible, y entre más cerca, mucho más barato. Es por efecto de la señal de distancia, y además que en el caso del departamento del Meta, el producto no llega directamente por tubería hasta Villavicencio, sino llega a Bogotá, y de ahí hay que transportarlo vía carro tanque hasta la región. Esto tiene un efecto adicional en costos de transporte que hacen que el precio sea un poco más costoso de lo que puede ser en Bucaramanga, en el mismo Barrancabermeja o en la ciudad de Bogotá, Medellín, o inclusive en la costa atlántica como tal, que está muy cerca de la refinería de Cartagena, y sus precios son inferiores a los que se pagan en el centro del país. Ya entiendo entonces por qué la diferencia entre las ciudades. Doctor Vera, ¿qué llegaría a pasar si eventualmente se dispara el precio del petróleo? Este año no ha superado los $90 por barril, pero por ahí sigue la guerra en Ucrania, ¿no? El año pasado ese fue el detonante para tener un petróleo todavía mucho más caro. ¿O qué pasa si, por ejemplo, el dólar, que también como que se ha controlado por debajo de 4.700 pesos, se llegara eventualmente, por alguna razón, la que sea, nacional o internacional, a disparar también? ¿Eso impulsaría al gobierno a acelerar los incrementos, a hacer ajustes más fuertes mensuales en la tarifa de los combustibles? Pues por supuesto que generaría un mayor subsidio como tal, que eso tiene unos efectos fiscales y sobre la inversión social del Estado hacia el futuro, y pues obviamente dependiendo de la condición del momento, la coyuntura inflacionaria que ha venido disminuyendo, pero sigue siendo todavía bastante alta, el gobierno tomaría decisiones, pero muy seguramente implicaría que se tengan que hacer ajustes superiores, aunque ya hacer un esfuerzo como el que se ha venido haciendo de aumentos de 200 pesos e inclusive más de 200 pesos, como lo que se hizo para este mes de febrero o lo que se hizo el mismo mes de enero, que creo que es la cifra récord en muchos años de aumento en el país, es complicado, y pues obviamente implica que el gobierno tenga que tomar decisiones que vayan en la dirección de ir desmontando los subsidios, pero sin generar grandes afectaciones económicas. Eso es lo importante, tener un fondo, pero lo importante es dar señales que garanticen que el precio se ajusta
al precio internacional, a su costo de oportunidad como tal, lo cual genera racionalidad en el consumo y obviamente menores efectos fiscales y económicos en el país. Doctor Vera, yo tuve que salir a tanquear esta mañana y ya se sienten esos 1.250 pesos en la tanqueada, ya le echan a uno menos combustible y eso ya está golpeando los bolsillos. ¿Esto ha tenido, usted no sé si se ha dado cuenta, algún impacto sobre el consumo de los combustibles en nuestro país o de pronto un impacto importante sobre la inflación? Pues por supuesto, en la medida que el precio está más asociado a su costo de oportunidad y un consumo más racional, porque la gente en general toma decisiones energéticamente más racionales que cuando tienen combustible por un precio muy por debajo. Es lo que yo llamo coloquialmente deja de ir a la panadería en carro, empieza a tomar decisiones más racionales, a hacer un uso más eficiente de su vehículo e inclusive empieza a mirar alternativas como energéticos, como el gas o la misma energía eléctrica, que apoyan además el proceso de movilidad sostenible y transición energética del país, y además empieza a mirar otras alternativas como las que tenemos hoy del uso de sistemas de transporte masivo, lo cual hace un transporte más eficiente en general para toda la población como tal. Desde el punto de vista inflacionario, los aumentos de precio de la gasolina, por supuesto, tienen un efecto en la inflación. Se habla de que cada 10 puntos o 10% de aumento puede generar más o menos un 0.6% de inflación en toda la canasta de precios de los productos básicos. Y pues obviamente en la medida que no se hacen ajustes, se dan efectos mensuales mayores a ese 0.6% como tal. Y pues obviamente también se ha demostrado que cuando hay aumentos periódicos se logra romper ese efecto expectativa que en el pasado se generaba, que cuando había un solo aumento, así el peso como tal del combustible fuera apenas una fracción de la canasta de precios o de lo que significan los precios en los diferentes sectores económicos, se da un aumento de la misma magnitud. Con esto se hace un ajuste más racional, más asociado a la realidad de lo que pesa el combustible en cada sector económico y pues obviamente eso tiene menores efectos inflacionarios, aunque definitivamente los tiene como tal. Yo le voy a pedir a la producción que me muestren nuevamente la gráfica que teníamos porque le quiero preguntar sobre el ACPM. Se habla de que el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles puede superar de lejos los 30 billones de pesos por año. ¿Qué sentido tiene subir la gasolina, como la viene subiendo el gobierno, si deja estable los precios del ACPM? ¿Qué tanto aportan el diésel y el ACPM a este déficit? Su aporte es mayor al déficit, por lo que le decía hace un momento, aumentar el precio de la gasolina y no aumentar el precio del diésel es dejar de atacar el 45% del problema en cuanto a consumo se refiere, pero casi que la mitad en materia de precio. Hoy el déficit, como lo decía hace un momento, del Fondo de Estabilización respecto al precio del diésel es superior a los 10.000 pesos versus 5.000 que es el de la gasolina. Es decir, eso significa un consumo hoy más o menos entre 6.2 y 6.5 millones de galones día que se consumen en el país de diésel, un déficit mensual del orden de los 1.8 billones de pesos como tal, versus 1 billón que tenemos hoy en materia de precios a la gasolina. Definitivamente el país tiene que avanzar también con el diésel. Se entiende que sea un aumento que sea más gradual que el de la gasolina por los efectos sociales y sobre todo los efectos en el sector transporte, donde el precio de la gasolina tiene un efecto directo de más del 40% sobre los costos de este sector, pero definitivamente tenemos que avanzar en dar señales sobre este sector que generen racionalidad en el consumo, que eviten fenómenos posibles de contrabando, de extracción por el diferencial del precio interno versus el precio internacional y además que eviten que se den fenómenos de dieselización que en el pasado tuvieron afectaciones muy importantes sobre el país. Doctor Vera, muchas gracias por esta explicación, por ayudarnos a entender cómo funciona la estructura de precios de los combustibles. Feliz noche, que esté muy bien. Víctor, gracias por la invitación y siempre a la hora. Uno de los temas más importantes del día, la forma como amanecemos hoy con un nuevo incremento en la gasolina. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto subieron las tasas de interés por cuenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Hay una gran controversia por un proyecto de ley que tiene para comentarios del público la Superintendencia de Transporte. En este se contempla la posibilidad de sacar de circulación las plataformas tipo Uber, Cabify y similares que prestan servicio de transporte de pasajeros sin autorización. El vocero de dichas plataformas, José Daniel López, estuvo en Noticias Caracol explicando su posición sobre este proyecto de ley.
Prohibir las aplicaciones no es una posibilidad, no es una posibilidad ponerle multas de 10 millones de pesos a los usuarios que nos movemos con las aplicaciones, no es una posibilidad bloquear las aplicaciones, eso no ocurre en ninguna democracia seria del mundo, no es una posibilidad a personas como don Miguel inmovilizarle el carro durante 3 meses como lo propone el proyecto de ley. Más bien veamos cómo creamos una regulación que reconozca este modo de movilidad, que garantice el trabajo de estas personas y que nivele la cancha entre conductores de vehículo particular y conductores de taxi. ¿Un carro particular puede prestar un servicio público? Hoy este no es un servicio público, lo que hacen es que hay una plataforma tecnológica que intermedia un servicio entre un conductor de alquiler de vehículo con conductor, entre un conductor de un vehículo particular o de un vehículo taxi, por ejemplo, y una persona que lo usa a través de su teléfono celular. Este proyecto de ley tiene preocupados no solamente a los representantes de dichas plataformas de transporte, sino en general a todo el sector del comercio online. Por eso hemos invitado a esta hora de la noche a la doctora María Fernández Quiñones. Ella es la presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Doctora Quiñones, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a mirar aquí unas cifras sobre la importancia de este sector, puntualmente de las plataformas de movilidad para el país. Ocupan a 100.000 personas aproximadamente, generan el 0,23% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de aproximadamente 3,4 billones de pesos en términos corrientes al día de hoy. ¿Es así? ¿Estas cifras están, digamos, bien enfocadas? Sí, sin duda, digamos, eso es un poco lo que hemos venido estimando. Las plataformas han contribuido realmente a la generación de empleo y a la generación, digamos, de prosperidad económica en el país. Le han llevado, digamos, a muchos colombianos la posibilidad de buscar ingresos adicionales o como única fuente de ingreso. Entonces, es muy importante esta discusión sobre la base de que es un nuevo modelo de negocio y es una nueva alternativa, no solamente para las personas que buscan generar ingresos a través de ellas, sino una nueva alternativa que satisface nuevas necesidades y nuevas preferencias del mercado, porque los consumidores tienen ya esa opción y la prefieren, ¿no? Entonces, es algo que no podemos prohibir. Doctora Quiñones, estamos hablando de plataformas muy reconocidas a nivel mundial, inclusive como Uber, Didi, Cabify, InDriver, Bit y Pickup. Esta última es la de las motocicletas. ¿Ellas están agremiadas en la Cámara de Comercio Electrónico? Sí, algunas de ellas están agremiadas en la Cámara de Comercio Electrónico de Transporte y de Delivery. ¿Pero por qué? No entiendo ahí por qué están afiliadas si son plataformas de movilidad. Porque la discusión que está alrededor de esto es mucho más trascendente, es decir, estamos hablando de un tema que tiene que ver con la posibilidad de acceder al Internet. Eso me parece que es fundamental que lo veamos porque es algo que abraza cualquier tipo de regulación independientemente del sector o independientemente, por ejemplo, de que se refiera a la protección social de las personas que utilizan este tipo de plataformas. El respeto a la neutralidad tecnológica, es decir, el respeto a utilizar el Internet, a colgar aplicaciones en Internet, es fundamental para garantizar un Estado democrático, ¿cierto? La única posibilidad de bloquear una plataforma es porque se verifique efectivamente que está haciendo algo ilegal y eso solo lo puede hacer el juez de la República, digamos, eso es un esquema básico de nuestra división de poderes. No podría hacer esto el Poder Ejecutivo porque sería una herramienta política para limitar los contenidos y, por supuesto, derechos tan fundamentales como la libertad de expresión que cursan a través de la red de Internet. Entonces, yo creo que el debate es muy trascendente en ese sentido y puede afectar pues cualquier contenido que está efectivamente entregándole información a los colombianos. Es algo que no podemos perder de vista. La reacción del proyecto de ley es muy desafortunada en ese sentido y va en contravía del orden jurídico porque el principio de neutralidad de red está protegido por nuestro ordenamiento. Es decir, si violamos ese principio, ¿nos podríamos meter en problemas internacionalmente? Pues va en contra de la competitividad, sí, digamos, está definido internacionalmente que hay que respetar la neutralidad de la red para que puedan cursar libremente todos los contenidos en ella. Eso forma parte, digamos, de poder utilizar la red y además forma parte del respeto, obviamente, a la libertad de información y a la libertad de expresión. Es digamos, de la esencia del Estado poderlo garantizar.
Doctora Quiñones, nosotros estuvimos leyendo este borrador de proyecto de ley, hay que decirlo, esto todavía no está en firme, es apenas una idea, pero lo escrito está. Y básicamente la invitamos a usted porque nos llama mucho la atención este punto. Artículo 68, desconexión de medios de comercio electrónico, plataformas tecnológicas, bla, 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 ahí en adelante. Este no es un concepto muy amplio que podría ir más allá de las plataformas de movilidad. Por supuesto, es que mire qué delicado es eso. Plataforma tecnológica puede ser cualquier cosa que se sirva de Internet para poder operar. Y eso es algo que está en el orden del día de todos los colombianos cotidianamente. Una plataforma tecnológica puede ser un buscador, una red social, un operador de pagos. Entonces, no podemos generar, digamos, una relación de reglamentación tan amplia porque realmente estaríamos poniendo, digamos, que en peligro la forma en la que vienen operando muchas cosas en la red. Por eso es muy complicada la redacción que establece el decreto y es una redacción que va mucho más allá en términos de su afectación de los temas que tienen que ver con movilidad. Por eso destacamos... Pero aún así, los temas de movilidad, digamos, no se reglamentan tampoco de esa manera. O sea, no estamos, digamos, hablando de una regulación que sea afortunada sobre el entendimiento del nuevo modelo de negocio, que es lo que debería hacerse. Estamos ante una regulación que está buscando llevar estos nuevos modelos de negocio a los modelos anteriores de regulación, claro, lo cual es absurdo. La regulación lo que debe hacer es ponerse al día con los cambios económicos y las plataformas de economía colaborativa pues son una realidad económica, no lo podemos negar. Es el presente, ¿no? Pero me quedo de todas formas con esta frase que tenemos aquí resaltada en amarillo, plataformas tecnológicas, es decir, esto le abriría la puerta eventualmente al gobierno de turno, a un presidente o algún ministro, para que de pronto bloquee plataformas, no sé, como Netflix, me imagino. No sé si de pronto la plataforma del éxito quepa aquí para hacer compras por internet o cualquier otra. Cabe todo. Es una acepción supremamente genérica, debe acotarse necesariamente la regulación específicamente a las plataformas de economía colaborativa, pero además no en el sentido que está dispuesto en el proyecto de decreto. Es decir, para las plataformas de economía colaborativa la regulación es bienvenida. Queremos tener una regulación, porque queremos tener una seguridad jurídica que permita generar este tipo de inversiones y permita tener un acceso libre y tranquilo, ¿no? No que genere estas circunstancias que reseñaba José Daniel, porque pues no tiene ningún sentido que ni conductores ni consumidores tengan miedo de poder operar esto. La regulación es bienvenida, pero no en este sentido, porque esto es violatorio del orden jurídico colombiano, es violatorio del principio de neutralidad tecnológica. Y ahí cabe cualquier cosa. ¿Cuántas plataformas, usted dice cabe cualquier cosa, cuántas plataformas, por ejemplo, están agremiadas allí en la Cámara que usted representa? Tenemos cerca de 300 agremiados y todos tienen una plataforma tecnológica. ¿Y todos estarían expuestos a ese artículo? Sí, porque todos se sirven de la plataforma tecnológica, todos se sirven de la red para poder llevar bienes y servicios a sus consumidores. Es que no hay un entendimiento técnico, es que eso es lo que nos parece preocupante. La aproximación de esta regulación no parte de un entendimiento técnico de cómo funciona la industria digital y es fundamental que se haga de esa manera porque sí, ha traído nuevos modelos de negocio, trae nuevos planteamientos, por consiguiente la legislación se tiene que poner al día o la regulación. Cualquiera que cualquiera que sea la iniciativa. Yo tenía unas cifras sobre las plataformas de movilidad cuando arrancamos esta entrevista, pero todas estas plataformas que están agremiadas en su cámara, en la Cámara de Comercio Electrónico, ¿qué importancia, cuánta plata mueven, cuántos empleos generan? ¿Qué cifras por encimita nos puede comentar? Mira, es muy complejo tener esas cifras porque las plataformas son un complemento, son un canal que es accesorio en algunos sentidos a la comercialización de bienes y servicios, pero en otros representan, digamos, o contribuyen a otro tipo de industrias. Entonces hay una plataforma de logística que tiene una serie, digamos, de apropiaciones en un determinado modelo de negocio. Hay plataformas de pagos, hay plataformas que proveen contenidos para que puedan saberse, digamos, como los buscadores o como las redes sociales y buscarse los bienes y servicios que se requieren. Entonces, medirlo de esa manera es muy complejo porque tocan demasiadas industrias. El comercio electrónico es algo transversal, es un canal. Es transversal a absolutamente toda la economía del país. Tenemos sí un crecimiento que se ha venido pues
activando con mucha más fuerza desde la pandemia, pero también estamos en esa ruta de apropiar digitalmente los hábitos de consumo de las personas, que es algo complejo y que estaría inhibido evidentemente a partir de este tipo de iniciativas. Doctora Quiñones, una última pregunta. ¿Ustedes han alertado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Transporte o al que sea sobre este artículo particularmente, sobre el artículo que estamos llamando la atención? Por supuesto, hoy estuve con la ministra TIC porque, como le digo, esto es un tema de digitalización, o sea, es un tema que tiene que abordarse desde todas las perspectivas del Estado, contándole esta preocupación, contándole lo que nos preocupaba, digamos, en términos de lo genérico que es este planteamiento y de lo violatorio que es al principio de neutralidad tecnológica, que es algo pues que está obviamente en cabeza de esa cartera. Y lo van a revisar, me imagino. Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces... Sí, eso lo conversamos y bueno, pues ahí estamos buscando acuerdos claro. en esa ruta. Estaremos entonces muy pendientes de finalmente cómo queda todo este proyecto. Doctora Quiñones, gracias por acompañarnos. Una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Es un proyecto mucho más grande entonces de lo que pensábamos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos vehículos nuevos se vendieron en el primer mes de este 2023. Hay caídas en las cifras. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. La ANDI reveló hoy los resultados de una encuesta en la que la gran mayoría de los colombianos se oponen a la desaparición de las EPS y a los cambios más profundos que quiere hacer el gobierno en la reforma a la salud que se presentará próximamente ante el Congreso. Sol Suárez habló con Bruce McMaster, quien entregó detalles de lo que dicen los colombianos. Veamos. Dicen que hay alguna demora en la entrega de medicamentos. Allí, sin duda alguna, hay una oportunidad importante y hay que concentrar los esfuerzos. También nos hablaron de la medicina preventiva, de la salud preventiva. ¿Qué tanto, por ejemplo, las CPS los están ayudando y los están apoyando en términos de hacerle una llamada, de recordarle las citas médicas, de recordarle, por ejemplo, prácticas de autocuidado? Y nos encontramos con que cerca del 46% de la gente tiene o dice que ha recibido una llamada, pero el resto no la ha recibido. Entonces, ahí hay una oportunidad sin duda muy grande. Con esta información yo creo que tenemos todos la oportunidad de concentrarnos en las cosas que son sensibles. Otra cosa que fue muy importante dentro de la encuesta es cuando se le preguntó a las personas quién estaba dispuesto en un momento dado a que el sistema en realidad dependiera de una entidad pública nacional o territorial, y solo el 32% estuvo de acuerdo con ello, el 68% no está de acuerdo. Esto entonces significaría, doctor Bruce, que sí se necesita una reforma, pero no estructural, es decir, no tenemos que cambiar lo que funciona hoy del sistema de salud. Pues yo diría que nos da elementos de juicio y arranca la discusión. Esto se lo vamos a entregar, por supuesto, como mencionaba, al gobierno. Ya lo entregamos, algunas personas del gobierno ya lo tienen desde hace unos minutos, pero también se lo vamos a entregar a los partidos políticos, a la academia, al Congreso, a las comisiones séptimas y a las plenarias, para que con esto se pueda tomar una buena decisión. Por supuesto, tenemos algo que durante los últimos años ha tenido una gran oportunidad de mejorar para los ciudadanos colombianos y también, por supuesto, hay muchas cosas por hacer. Entonces, concentrémonos en eso. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y constructivamente queremos trabajar con el gobierno en mejorar cada vez más este sistema para los colombianos. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 0,25%, 0,25 o 25 puntos básicos. Y corresponde al incremento en las tasas de interés aprobado hoy por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esas tasas de intervención quedaron ahora en un rango entre el 4,5 y el 4,75%. Es el nivel más alto desde el año 2007 y busca controlar la inflación, que todavía es muy alta en ese país. En realidad se esperaba un alza mayor, pero esto significa que ya la Fed está más optimista sobre el control de los precios, de los bienes y de los servicios en ese país. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Fenalco y la ANDI revelaron estas cifras sobre las ventas de vehículos nuevos en enero de este año. Se comercializaron 13.852 unidades, vehículos nuevos. Es decir, hubo una caída del 20% frente a enero del año pasado. Los tipos de vehículos que más crecieron en ventas durante enero fueron los pickups y los vehículos comerciales. Además, se vendieron 345 vehículos eléctricos e híbridos. Asimismo, se comercializaron 55.000 motos nuevas, lo que se traduce en una caída del 10% frente a enero del año pasado. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.